a contar la historia a nuestros primeros que llegan por ahora, para que se suban al tren y que sepan de qué estamos hablando. ¿O sí o no? Ahora les preguntaré solamente una cosa a ustedes. No, pero es que entonces tendría que ser de Génesis. No, está bien de eso. No, estaba... Solamente les pregunto a ustedes qué saben, porque yo no sé de nada de ustedes. Claro. Si son conocedores de la Biblia, o si no saben nada, o si saben un poquillo. Más bien nada. Naranja china. Pero saben cómo funciona, ¿no? Saben cómo manejarla. Si digo el libro de Éxodo, lo sabéis encontrar. Se lee por lo menos. Por lo menos se lee. Pero no saben esto, por eso quería que Nelly, por ejemplo, fuera de fuego. Hoy vamos a... La vez pasada estamos a punto de salir de Egipto y encontrarnos con el mar, ¿de acuerdo? Yo no vine la clase pasada, los pobres están perdidos. ¿Por qué no? ¿Ah? ¿A punto? De salir. Sí, exacto. Entonces me gustaría que contaran muy brevemente, en 2 minutos, cómo es la primera parte, porque estamos en el capítulo 13. Pero ¿qué es la historia? Desde el capítulo 1 hasta el 13. Así, en grandes rasgos. Resulta que el pueblo de Israel, por una hambruna que hubo en la tierra muchos años, se trasladó desde Canaán, donde vivía, a Egipto, ¿vale? Que era donde había comida y tal. Pasaron muchos años y se volvieron esclavos. Esos son los últimos capítulos del libro del Génesis. Habla del pueblo de Israel y José que baja a Egipto, y entonces hay toda una historia que no voy a contar, pero mira, espero que la conozcan. Entonces el Éxodo empieza justamente allí. Cuando nace Moisés. Sí, el pueblo se multiplicó bajo el yugo de los egipcios. En una primera temporada estaba la cosa bien, porque bueno, como vivía como los venezolanos aquí, estupendo, pero después fueron esclavizados. A ver si ocurre esto. No van a liberar. Pero se multiplicaron tanto que ya decían los egipcios, estos nos van a fastidiar la vida, y entonces empezaron a esclavizarlos, y 400 años después te encontramos un pueblo totalmente esclavizado, con una carga tremenda. Y los egipcios sigue entonces. Aparece la historia de Moisés, sí, en el hecho que nace Moisés. ¿Pero por qué? Porque como se estaba multiplicando tanto, el faraón dijo pues que se mueran todos los varones que nazcan de los hebreos. Exacto, entonces hay una persecución directa de todos los primeros a los varones. Y entonces la mamá de Moisés, no me acuerdo el nombre, lo escondió. Y cuando una cesta por 4 meses, y cuando ya no lo pudo esconder más, pues lo puso en una cesta impermeable para el río, pero para que lo encontrara la hija de Faraón. Y cuando la hija de Faraón lo encontró, ay, se encariñó, entonces no lo mató, sino que lo crió. Y además pidió a su madre, sin saberlo, y además que fuera, sin saberlo, la que lo fue la nodriza, ¿no? La que lo crió fue la mamá, ¿verdad? Efecto especial. Sí, eso. Suspensa. Luego Moisés creció, con Faraón. Sí, exacto. Fue educado en la corte de Faraón, esos son los primeros capítulos, incluso versículos, pero después ocurrió cuando estaba ya adulto, que se mató viendo un egipcio maltratar a un hebreo, le mató, y entonces la voz corrió y tuvo que escaparse. Fue el primer tiempo, ¿no? Tenía Moisés 40 años cuando ocurrió eso, y fue expulsado en el desierto. Él fue en el desierto, vivió su vida en el desierto durante 40 años, y a partir de... se casó, y a partir de este momento
Dios empezó a ministrarlo, a formarlo, a prepararlo para la tarea que tenían que hacer. Y entonces encontró a Dios, que le mandó justamente su proyecto, lo que iba a hacer. Y aquí hay unos pasajes hermosos porque él no quiere, o él se siente inútil, o se siente incapaz de hacer, y entonces hemos aprendido muchas cosas a través de esto, ¿verdad? Pero al final, ¿qué hace Claudine? Porque tenía una separación entre el mar con el santo. Todavía no, pero bueno, vuelve a Egipto y empieza la pelea con Faraón, diciéndole, tienes que soltar al pueblo, y están las 10 plagas de Egipto. Hemos visto todo lo que significaba también, que tiene una relación directa con los dioses egipcios, y vemos como Dios se manifestó en medio de este pueblo para decir, ¿ves? Yo soy Dios, no vuestros dioses, ¿no? En definitiva era eso. Pero bueno, el corazón de Faraón se endureció, y hemos aprendido también muchas cosas sobre la historia. La vez pasado hemos visto la última plaga. ¿Cuál era? La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos, ¿verdad? Pero hemos visto lo que significaba, porque antes de esta primera plaga está lo que llamamos la institución de la Pascua. Es decir, Dios ya de antemano empezó a preparar al pueblo para que celebrara el momento de la liberación, y les instruyó diciendo lo que tenían que hacer para ser protegidos. ¿Y qué tenían que hacer para ser protegidos antes de la última plaga? Los judíos, ¿qué tenían que hacer? Matar un cordero. Un cordero. Matar un cordero Matar sin defecto, ¿sí? Tenías que comerlo todo. Para salvar el primer niño. ¿Sí? ¿Qué tenían que hacer? A matar Cordero. ¿Sí? ¿Y qué tienen que hacer concretamente también? Lo tenían que comer por la noche, pero antes tenían que hacer una cosa más, que era muy importante. Tenían que pintar con la sangre del cordero la entrada, ¿no?, de la casa. Así que el ángel de Jehová, cuando venía con su juicio a matar a los primogénitos, incluso de los animales y todo eso, pues veía la sangre y pasaba de largo. Naturalmente toda esta historia fue real y creemos 100% en ella, pero lo que significa lo es más todavía, ¿verdad? Porque hemos visto la vez pasada, y yo quiero, para que cojan el hilo otra vez, quiero que entiendan bien que toda esta historia de la sangre del cordero que es puesto sobre y que les va a proteger de la muerte de sus primogénitos, y los que no creyeron en esto y que no lo hicieron, pues fueron castigados. Y los que creyeron y que depositaron su fe en esto, ¿no? Dicen, bueno, pues si Dios ha dicho eso, lo vamos a hacer. Y entonces fueron salvados, ¿no? Y no pasó nada. Y eso provocó, naturalmente, que el faraón se volvió loco y dije, tenéis que marcharos porque no soporto más, ¿no? O sea, es un poco eso. Y entonces fue el momento donde todo el pueblo se puso en marcha. Y toda esta historia representa, en definitiva, porque Jesús más tarde dirá, bueno, estamos celebrando la Pascua, el día de la Semana Santa. Recordéis que el Jueves Santo los judíos se habían reunido Jesús con sus discípulos, para celebrar la Pascua. ¿Y qué celebraban ellos? Pues celebraban lo que Moisés había instituido, es decir, el recuerdo de la salida de Egipto, de la salida de la esclavitud a la libertad como pueblo. Antes no eran pueblo, ahora sí que son pueblos. Van a salir del yugo del faraón, que representa un poco el diablo, ¿no? Y van a estar libres después bajo la dirección de Dios. Van a ser ellos que no eran pueblo, ahora fueron pueblo. ¿Y por qué lo pudieron hacer? Por la sangre del cordero que les ha protegido. Jesús, cuando está con sus discípulos, les dice, bueno, estamos celebrando eso, pero ahora, desde hoy, vamos a celebrar eso pensando en mí, porque yo soy el Cordero de Dios, que va a dar su vida para cada uno de ustedes. Todo aquel que en él cree no se pierde más en la vida eterna. Es decir, depositamos nuestra confianza en lo que hizo Cristo por nosotros. El sacrificio en la cruz es como este cordero que es inmolado y su sangre nos protege del juicio de Dios.
sobre nuestras vidas, porque todos somos pecadores y condenados, pero la protección de lo que hizo Cristo por nosotros hace de nosotros gente libre. Pero no solamente eso, sino que como pueblo también vamos a ser parte del pueblo de Dios, no solamente los judíos, ¿no? Ahora más bien los que creen en Cristo son pueblo de Dios, y entonces vamos a empezar un nuevo caminar. El pueblo de Dios se va a poner en marcha desde el capítulo 13 y siguiente, y va a caminar por el desierto. Y aquí hay también muchas cosas que podemos ver juntos, que son muy interesantes. No sé si ustedes han leído el capítulo 13, espero que eso hacía parte de vuestra tarea para eso, ¿no? Para este estudio. Pero como hemos saltado la vez pasado, ¿Ah? Hasta el 17, ¿no? Será del 13 al 17, creo que. Jonathan hasta el 15. Yo hasta el 15. A ver, no, es Pues iremos hasta el 15, ya veremos. capítulo 13, Verso desde 16. el versículo 16 hasta El capítulo 15. es decir, Sí. la columna de fuego. Bueno, Ah, pues bien. entonces está bien. Entonces está bien la Yo a mí me pasa lo mismo. ¿Ok? Y entonces en el capítulo 13 vemos como Moisés tiene que consagrar a los primogénitos porque van a ser reservados para Dios. Como fueron salvos, son reservados para Dios. Como se escaparon del juicio de Dios, ¿ok? Ahora son reservados para Dios. Eso es el capítulo 13, que podemos, no vamos a leerlo, pero si veis del 1 al 16, es ahí donde Dios tiene un contacto directo con Moisés y le explica eso. Y es muy importante eso porque, en definitiva, ya desde este momento, aquel que recibe una gracia especial de parte de Dios, en este caso era de no morir, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tenía que hacer? Redimir. Tenía que ser consagrado a Dios, ¿no? Era una persona especial consagrada a Dios. En este caso solo los primogénitos, pero en el caso nuestro, ¿quién? Todos. Porque fuimos redimidos, entonces pertenecemos a Dios. Entonces debemos de vivir una vida consagrada a Dios. Eso no es solamente un par de personas, sino cada uno de nosotros. ¿Vale? Porque fuimos comprados con la sangre del Cordero. Eso es también algo bastante muy importante, ¿no? Y a partir del 17 vemos cómo Dios va a empezar a guiar su pueblo con una columna de nube y de fuego. Ahí se va a presentar esta columna que se va a desplazar, que representa a Dios mismo en ese sentido, a la presencia de Dios, y esta columna se va a mover de un lado para otro y el pueblo tendrá que empezar a seguir. También es otra lección para nosotros, ¿no penséis? Donde se mueve Dios tenemos que seguirle. Donde el Espíritu de Dios nos conduce tenemos que seguir. A veces no hemos entendido mucho esto, pero todas estas realidades que Dios les estaba haciendo o enseñando a través de hechos concretos y manifestaciones a veces sobrenaturales, pero concretas igual. El pueblo veía esta nube, ¿no? Y el pueblo tenía que levantarse y ponerse en marcha. Entonces, después de describir el acto de redención de parte de Dios, el autor narra el viaje desde Egipto hasta el monte Sinaí. Yo no sé si ustedes tienen mapas en vuestras Biblias. La podéis ver al final. ¿Eh? ¿No tenéis mapa en vuestras Biblias? Qué triste es tener una Biblia sin mapa. ¿Ah? Ok. Aquí tenemos Egipto. Ok. Y el Sinaí es la punta aquí, ok. Es esta zona. Y ahí abajo del todo es donde salió este avión la semana pasada y que fue derribado y cayeron por ahí, un avión ruso, ¿no? Porque hay una zona turística que es del Mar Rojo aquí, que es precioso para bucear y todo eso, hay mucho turismo ahí abajo. Bueno, de todas maneras, ellos fueron
hasta aquí al Sinaí. Es una etapa, y después del Sinaí irán hasta la tierra prometida por este lado. Obviamente cualquiera, y ellos conocían el camino, cualquiera hubiera tomado la resolución de viajar de otra manera. Hubieran salido aquí y vuelto, como tenía costumbre Abraham, de bajar por la costa y subiendo y bajando. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo lógico. Pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes para su pueblo, porque durante todo este tiempo ¿cómo se dice?, en el desierto, van a pasar este pueblo mucha experiencia como pueblo o como persona. No solamente van a pasar experiencia, pero también van a recibir los 10 mandamientos, conocéis la historia de los 10 mandamientos en el Sinaí. Y van a estar a la escuela o como discípulos de su nueva vida, de Dios. Es un tiempo antes de estar en la tierra prometida. Y eso, si lo ponemos en paralelismo con nosotros, ¿verdad?, también podemos decir, fuimos salvos por Jesucristo, hemos nacido de nuevo, empezamos una nueva vida, pero ahora pasamos por un tiempo de desierto hasta entrar en la tierra prometida. La tierra prometida es cuando morimos, ¿verdad? Pero durante todo este tiempo es un tiempo de discipulado, donde aprendemos a conocer a Dios, donde Dios nos forma, donde Dios nos utiliza, donde somos siervos de Dios, donde hacemos muchas cosas, pero es todo este tiempo más bien que podemos comparar a este caminar del pueblo de Dios en el desierto. Muy bien, eso es. Entonces Dios les va a guiar hasta la tierra prometida, pero por un camino mucho más largo de lo correcto, porque lo más sencillo hubiera sido pasar por ahí. Lo que pasa es que pasar por ahí pues, se hubieran encontrado directamente con sus enemigos terribles, que eran los filisteos, y el pueblo no estaba en condición todavía de oponerse a los filisteos. Eso es una de las razones. Los israelitas no estaban listos para la guerra, eran esclavos y apenas sabían estas cosas, ¿no? Necesitaban más tiempo, más experiencia en el desierto antes de estar listo para tales hostilidades. Después de 2 años de lucha para sobrevivir en el desierto, estarían mejor preparados para pelear y tomar posesión de la tierra prometida. Dios no los llevó por el camino corto, los llevó primero por el desierto. Y eso es un pensamiento espiritual para nosotros. A veces uno dice, bueno, el Señor me ha llamado para hacer eso, pues ahora voy y adelante, ¿no? Y de repente se da cuenta que, wow, hasta que se realice lo que Dios ha dicho, pasa tiempo. Y no tenemos que asustarnos de este tiempo, donde uno está un poquito perdido, no sabe, pero vamos a ver, Dios me ha llamado, ¿qué pasa con nosotros? ¿No? Parece que todo tiene que funcionar sobre ruedas del día a la mañana. ¿Qué sabe el Señor? ¿Qué sabe el Señor lo que quiere que tú aprendas? Así que Israel quería una vida menos esforzada, no deseaba más luchas. Por su parte, Dios sabía que ellos necesitaban la experiencia en el desierto para prepararse para la conquista de la tierra prometida. Tuvieron que aprender a confiar en Dios en las pruebas diarias antes de enfrentarse en la guerra con sus enemigos. Y la vida cristiana es así, ¿no? Queremos una vida poco esforzada, mientras que Dios sabe que necesitamos las pruebas para madurar y prepararnos para la batalla espiritual. Por lo tanto, Él nos manda pruebas para perfeccionar. Señale quizás en tu propia vida, o quizás es el momento de reflexionar sobre tu propia vida, cuáles son las pruebas que después del tiempo de pruebas has descubierto que realmente era una prueba dada por Dios porque te ha formado a través de esta prueba. Al final, cuando uno realiza que Dios ha sido al origen de esta prueba, pues muchas de nuestras pruebas Dios no está al origen, sino nuestro propio pecado. ¿Está de acuerdo? O sea, nosotros cometemos fallos, pecamos y a veces tenemos que pagar las consecuencias. ¿Vale? Siempre, no a veces, siempre. Siempre, ¿no? Pero no siempre, porque a veces Dios te hace pasar por situaciones más complejas y no las entiendes muy bien. ¿Sí? ¿Por qué?
¿Por qué si Dios me llamó? Mira, estos dos ahí. ¿Por qué si Dios me ha llamado aquí para servir al Señor? De repente estoy ahí, a ver qué pasa conmigo, ¿no? Porque no tengo todavía trabajo, no sé muy bien de qué va a pasar. Pues es el caso de muchos de ustedes que vienen de afuera, pero es solamente un pequeño ejemplo. Todos pasamos por este tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Así que es bueno saber que Dios, o por lo menos a través de esta similitud entre el pueblo de Israel y el pueblo nuestro, o nosotros, porque se dice el pueblo de Israel que es el pueblo de Dios, pero ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Y la iglesia pasa por lo mismo. Muchas veces tenemos que pasar por momentos de prueba, por momentos de experiencia muy concreta en nuestra vida de iglesia también, igual que en nuestra vida personal. ¿Ok? Bien, seguimos. Entonces Dios no les dejó buscar su propio camino y Él fue con ellos para guiarles. La primera cosa que Dios quiere enseñar es que tenemos que depender de Él y no coger nuestras decisiones así como queremos, sino que pedir a Dios dónde quiere que caminemos. Incluso si nos parece ilógico que Dios les haya mandado por este camino y no por el otro, pues ellos tenían que aceptarlo. Aunque no gozamos de la misma manifestación física de la presencia de Dios como ellos, que tenían esta visión muy clara, ¿no? Él está con nosotros para guiarnos hoy, tal como lo hizo con Moisés. No es necesario que pasemos horas buscando la voluntad de Dios. Su voluntad no se ha extraviado. Dios nos ha enseñado el camino por el cual desea que andemos. Simplemente tenemos que tener paciencia y seguir adelante caminando en el Espíritu con Él. Es lo que quiere. Y llegamos en el capítulo 14 y tenemos la persecución de Faraón. Entonces empieza a ponerse en marcha Faraón. A pesar de las plagas que habían demostrado la superioridad de Jehová o de Dios al poder de Faraón, no se había dado por vencido, y de repente después del shock de los muertos y todo esto, y que dice váyanse, váyanse, cuando el pueblo se pone en marcha, Faraón de repente recapacita y otra vez quiere volver atrás y quiere recuperar al pueblo de Israel. Aunque había autorizado la salida de Israel, no había pensado en todas las implicaciones del caso. Al recapacitar se dio cuenta de que tenía un problema. Había dejado salir una gran parte de la fuerza laboral que sostenía a Egipto en este momento. Fue así como el faraón se decidió a perseguir al pueblo de Israel. Una de las cosas que podemos estar seguros es que cuando nos convertimos y aceptamos a Cristo, desde el mismo momento empezarán contradicciones y, no voy a decir persecuciones, pero muchas veces oposiciones por lo menos. Y podemos preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque realmente todo el mundo es libre de cualquier cosa, pero no es libre de ser cristiano, parece mentira, ¿no? Y entonces pasa muchas veces eso, ¿no? Que muchas veces vemos como la gente se convierte y empieza a tener dificultad en casa, no sé si con la pareja o no sé, pero por lo menos con los padres o con la familia, o no sé qué. Sabemos con el vecindario, con las burlas. Exacto. ¿Y por qué? Podemos preguntarnos. Y entonces vamos a leer capítulo 14, 1 a 4. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordéneles a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla, frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pasará, los israelitas los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto, y una vez más endureceré el corazón del faraón, y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde les dije. Bien,
Ahí vemos como Dios va a advertir a los israelitas de lo que va a pasar. Tú tranquilo, vete por este camino, el desierto, cualquiera hubiera dicho aleluya, gloria a Dios, pero que va, era un desierto, y detrás del desierto estaba el mar, ¿no? O estaba un río, o yo qué sé, porque no está muy definido lo que era, pero había agua imposible de pasar, ¿no? Hablamos del mar Rojo, pero bueno. Y el faraón que nos viene a pisar los talones con todo su ejército. Yo no sé cómo se hubieran sentido ustedes en esta circunstancia. Pero, sí. Qué situación más terrible, ¿no? Y sin embargo Dios aquí dice y declara que será glorificado por medio del rebelde faraón. El plan de Faraón era realmente atacarse y destruir con sus carros al pueblo de Israel, y el temor de Israel naturalmente se va a hacer ver. Vemos en el versículo 10, por ejemplo, y siguiente, del mismo capítulo 14. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Sí. Bien, ¿qué podemos decir de esto? Estaban asustados. Bueno, estaban asustados, pero esta forma de hablar de repente. Claro. Estaban bravos Estaban también. Porque culpables. estaban Nosotros molestos. se veía tanto. Estaban cuestionando la decisión del Señor. Sabía, si allá estaba la cosa Estaban difícil, nos venimos para acá, cuestionando chamo. la decisión del Señor. Es peor, ¿no? Exacto. Porque Saliste de Guatemala para un Guatepeor. Si uno se salió de un problema, en conclusión, se salió de un problema y aquí estamos en otro. Eso es lo que. Pero a nivel, No, pero a nivel, exacto. a nivel espiritual también fue fácil. Claro, eso, exacto. Sí. ¿No? Vemos como después de la conversión, podemos decir, de una persona, de repente se encuentra atacado, se encuentra con problemas y dice: ay, ¿por qué? Yo era mejor cuando iba a la discoteca, tenía menos problemas que cuando voy a la iglesia. No sé. Es decir, que efectivamente el diablo siempre nos ataca y nos trata de recuperarnos de esta manera, ¿no? Y aquí vemos que ha pasado igual con los israelitas, ¿no? Había un temor, pero entonces este temor de repente se transformó en un ataque hacia el líder, un reclamo, ¿qué nos ha sacado para...? No había sepulcro suficiente allá para que nos moramos ahí, ahora tenemos que... y empiezan las críticas, empiezan los maldecir sobre Moisés y sobre sus planes y sobre sus direcciones y sus palabras, ¿no? Israel no tiene posibilidad de ganar, en este caso era imposible. En medio de con desconfianza les hicieron murmurar. No sé si ustedes nunca han murmurado. Cuando tenéis desconfianza y empezáis a desconfiar en lo que Dios ha dicho. No, somos perfectos. Sí, eso somos tan santos que nunca hacemos tal cosa. Todos nos quejamos. Así que sí que hubiera sido mejor dejar quedarse en Egipto como esclavo que morir de esta manera en el desierto. Y Moisés le respondió con una gran promesa: si ellos permanecían quietos, verían una manifestación de la mano poderosa de Dios. Jehová pelearía por su pueblo. Nunca más volverían a ver a estos egipcios. ¡Wow! ¡Qué promesa!, ¿no? Hay que estar seguro de lo que uno dice, ¿verdad? Cuando dice una cosa así, ¿verdad? Porque pone en juego la vida de todo el pueblo ahí, ¿verdad? Están metidos en el desierto sin defensa y viene el enemigo para machacarles y ponerle el fin, ¿no? Así que antes de criticar a Israel por su incredulidad,
reconozcamos cuán fácil es caer en la misma trampa hoy en día. Muchas veces por cualquier pequeño contratiempo o dificultades de la vida ya ponemos en duda de que Dios nos ama o que Dios nos va a guiar y que Dios nos va a hacer, nos va a proteger. Ellos evaluaron la situación desde la perspectiva del mundo, no la vieron desde la perspectiva de Dios. Dios tiene una visión, dicen, tranquilo, ya veréis lo que va a pasar. Y ellos decían, ¿qué va? Es imposible, mira a ver la situación como es. Y muchas veces estamos en la misma circunstancia, ¿no? Decimos creer en Dios, creer en su bondad, pero cualquier cosa que nos viene, wow, estamos listos para dejar plantado todo eso. Y así puedes describir tú también una situación donde has pasado por la misma y que quizás has empezado a dudar y has visto también cómo Dios se ha manifestado después. Bien, seguimos, capítulo 14, 15 a 15, 21. Aquí vemos cómo el pueblo se vuelve en marcha. Entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 15, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué te quejas? Dile que caminen ya está bien. A ver si caminan. ¿No? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de Faraón en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Cómo se dice? La voz de Dios es clara y Moisés sabe lo que tiene que hacer. ¿Eh? Y sabe claramente que tienen que dar su vara ahí. No sé si ustedes han visto la película Éxodo, esta nueva película que salió hace poco, el año pasado, un poco más. Por cierto, fue rodada en gran parte en Fuerteventura, pero es una película por un director famoso. Y Éxodo, pues, claro, esta historia está muy exactamente, está muy mal escrita. Hay algunas cosas que son interesantes, lo que sea, pero el texto es muy claro. Dios le dijo a Moisés, parece que Moisés por arte de casualidad tiró su barra en el agua y se plantó ahí, ¿no? O no sé si era una espada incluso, yo qué sé, y se quedó ahí y de repente las aguas empezaron a abrirse, pero no lo hizo para, como que decir, bueno, Con intención. sí. Pero aquí vemos como Dios le había dicho esto de forma muy concreta y muy directa, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel en el siglo XIX se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. Vemos como las posiciones ya son diferentes. Antes Dios va delante para guiar a su pueblo, pero ahora va detrás para protegerlo, para bloquearlo, y ahí como para obligarle, ¿no? E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecho y a su izquierdo, y siguiéndolo de los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y su gente de caballo. ¿Alguien quiere leer el versículo 24, el siguiente? Pero a la madrugada el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, que provocó un gran desorden entre ellos. Descompuso además la rueda de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor dijo a Moisés:
extiende tu brazo sobre el mar para que el agua vuelva y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y caballería. ¿Sí? Ya, sabemos lo que ha pasado, obviamente. Lo que nos interesa es de ver todo el trasfondo de esta historia. Conocemos la historia, pues sí, de repente siempre vemos como Moisés hace eso y las aguas se abren y el pueblo pasa, ¿no? Pero tenemos que ponernos en la piel de la gente para ver un poquito lo que hay. Esta gente realmente está eufórica porque de repente acaba de vivir un milagro y acaban de salir de Egipto, pero no saben muy bien dónde van. Siguen a Dios o siguen a Moisés, a Dios a través de Moisés. Hay una manifestación enorme de la nube de Dios y el pueblo no puede estar así, pero de repente inquieto, vuelven a ponerse inquietos y a murmurar y a decir, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pesadeza nos está haciendo vivir? Porque ahora vemos que los egipcios nos pisan los talones. Y Dios vuelve a declarar lo que va a hacer. Va la provisión de Dios en el capítulo 14, versículos 19 a 22, y la persecución de los egipcios, 14, 23 a 25, y la destrucción de los egipcios, 14, 26 a 28. Y vemos la salvación de Israel al final, cómo terminó esta historia. Y sabrán que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón. ¿Quién va a saberlo? Pues los propios israelitas, ¿verdad? Tendrán este recuerdo de que Dios ha actuado. La columna de nube se constituyó en un instrumento de doble propósito. Del lado de los egipcios había una oscuridad que les impedía continuar la persecución de los israelitas, como nos es descrito aquí en este pasaje. Mientras que del lado de Israel la nube iluminaba al pueblo, que podía seguir caminando, permitiéndole cruzar el mar. De manera que la nube vino a ser una especie de muralla entre los dos bandos, ¿no? Entendemos, Dios, cuando emite su juicio a la gente que no quiere recibirle, está en tinieblas, mientras que a la gente que sí, que aceptan sus mandatos y seguirle, de repente pueden caminar a la luz. Es una hermosa imagen que podemos ver aquí en este pasaje. La misma nube oscurece el paso de los egipcios, pero alumbra el camino de los israelitas. Y Moisés obedeció el mandamiento de Dios y alzó su mano sobre el mar con fe, y Dios cumplió su promesa enviando un fuerte viento para dividir las aguas. Hay una connotación en esta historia de fe, de confianza, de obediencia de parte de Moisés, que es extraordinaria, ¿verdad? Porque hubiera podido decir, pero ¿qué voy a hacer yo con esta barra ahí? Voy a arreglar el problema, ¿qué va? ¿No? ¿Ah? Sí, a veces pensamos, claro, Moisés había visto ya muchas cosas de parte de Dios y era asombrado, ¿verdad? Pero Moisés no conocía a Dios, incluso como nosotros podemos conocerlo. Entonces es un acto de fe muy fuerte, ¿no? Y después me queda un ridículo delante del pueblo si no funciona. Y vaya ridículo voy a hacer, ¿no? Me van a estrangular, sí. Se dice que más de 2 millones de personas pasaron a través de este mar durante esta noche, y había kilómetros de personas, seguro, caminando a través del mar, para entrando en la parte más desértica después del otro lado. Esto no era un evento común, Dios estaba manifestando su poder. Vemos como la persecución entonces de los egipcios ha seguido los pasos de ellos. Si bien tenían la advertencia y hubieran podido salvarse, pero no, siguieron adelante. Una vez más, su obstinación en no creer, en no hacer caso a lo que Dios dice, les ha llevado a la perdición. ¿De acuerdo? Aunque una relación de los datos con los hechos históricos conocidos resulta difícil de precisar, existen evidencias suficientes para establecer una posible identificación entre la historia
secular y la historia narrada en el libro de Éxodo. Hay bastantes pruebas de que esto realmente ha ocurrido. Es verdad que en todo el mar muerto en ningún lado han encontrado los carros de Faraón enterrados por ahí, ni rastro ni nada, pero la historia escrita por Moisés es tan precisa y tan detallada que realmente nos enseña muchas cosas. Parece ser que realmente bajo el faraón que se llamaba Amenhotep II, se pasó esta historia en 1450 años antes de Cristo, en este periodo. 1450 a 1423 más o menos se dice esto, y bien, voy a sacar todo esto sobre la historia de este faraón. Como decía, al igual que el faraón, el hombre moderno cuenta con evidencia suficiente en el universo para reconocer el poder de Dios. Y sin embargo, a pesar de tanta evidencia, los hombres rechazan la autoridad de Dios. Si no creen es porque no quieren creer, no es porque no llegan a tener las evidencias normales, es que por un momento dado en su vida han decidido no creer. Eso es muy importante que tengamos esto en evidencia. El verdadero ateo prácticamente no existe, pero si existiera, o si lo podemos encontrar, pues se sabe que no fue ateo toda la vida, sino que fue ateo a partir de un cierto momento y que ha rechazado a la idea de Dios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Dios nos ha fabricado todos nosotros con la conciencia de que Él existe. Solo mirar la naturaleza, solo analizarla, solo ver lo bello que produce, como lo dije ayer, cuando veis un paisaje, levantar el sol o que el sol se acuesta. ¿Usted qué dicen? ¿Qué asco eso? No me interesa. ¿No? Todas las manifestaciones de la naturaleza, incluso si a veces son terribles, nos ponen en evidencia delante de una realidad de wow. ¿No es así? Y eso lo estaba diciendo porque es muy importante. ¿Y por qué decimos wow a eso? Y no decimos wow a otras cosas, cuando no son de Dios. ¿Verdad? Sí, es verdad que muchas veces decimos wow a lo que hizo este hombre, lo que hizo esta mujer, o lo que sea, ¿verdad? Nos maravillamos de las cosas. Pero todas las cosas de la naturaleza nos sorprenden. Y entonces, yo siempre digo, es que Dios nos ha fabricado desde el origen, desde el bebé y desde jovencitos y tal, todos nuestros vidas, nos ha fabricado. En nuestro interior hay una conciencia que reconoce la belleza, que sabe lo que está bello y lo que no lo es, ¿de acuerdo? Y sabemos lo que es la aurora boreal o lo que sea, lo hemos descubierto, pero siempre nos quedamos extasiados delante de estas cosas. ¿Y por qué nos quedamos extasiados? Porque justamente Dios ha hecho las cosas y nos ha fabricado para tener esta reacción de alabanza. ¿De acuerdo? Pero claro, la gente ha tenido tantos problemas, se ha metido tantos follones por sus pecados o por los golpes que han recibido en la vida, y entonces empieza a murmurar y no ve a Dios ya, y vive en tinieblas, ¿de acuerdo? Y no lo puede considerar, y no sabe cómo Dios es, y se hace, como se dice, estúpido en su mente, ¿ya? Los proverbios cuentan muchas veces eso, ¿no? El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y el necio dice en su corazón, es decir, que es algo que de repente el necio va a declarar en el fondo de su corazón. Originalmente no decía eso, pero ha llegado a la conclusión. A lo mejor porque ha sido realmente maltratado, o ha sido engañado, o el ejemplo de los cristianos a veces es tan malo que uno dice, ¿para qué? Me parece que lo que dice esta gente es estupidez, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que obviamente tenemos una responsabilidad nosotros de dar un testimonio correcto de lo que es Dios, pero muchas veces no nos
amedrentemos, Sí. amedrentemos de los ataques que podemos tener en ese sentido, porque de verdad todo nos dice que Dios vive, ¿no? Pero en el caso de Faraón vemos como en nuestro caso ha visto subido las consecuencias, ¿no? de su rechazo continuo, ha visto a su hijo morir incluso, pero no, que va, no quiere, ¿no? Así que la advertencia del ejemplo de Faraón nos debe enseñar por lo menos dos lecciones importantes. Para quienes no quieren reconocer la autoridad de Dios y someterse a Él, les advierte del peligro que corren y el juicio venidero. No siga luchando contra las evidencias, sométase a Él hoy antes que sea demasiado tarde. Muchas veces pensamos que, bueno, Dios es bueno y tal, y no habrá consecuencia, ¿no? a nuestros pecados, o de no creer, o de pasar de Él, ¿no? Y naturalmente Dios es un Dios justo, y tenemos que entender lo que le pasó a Faraón fue un justo castigo, un justo juicio sobre él. Y para quien confiamos en Dios también nos recuerda la importancia de someternos diariamente a su autoridad. Además, nos recuerda que cuando las circunstancias parecen negarlo, aún así Dios está en control de las mismas. Él hace según su voluntad y al final serán recompensados los que confían en Él. ¿Vale? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, versículo 3. ¿Anotan? Y léenlo. Salmo 115, versículo 3, a ver si no me equivoqué. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. ¿Lo ven? No os he mentido. Así es, ¿de acuerdo? Y del 14:29 a 15:21 tenemos la salvación de Israel. Cuando Israel vio la manera en que Dios les salvó y cómo había juzgado a los egipcios, confiaron en Dios y decidieron que debían escuchar a Moisés, por fin, ¿no? Moisés les dio un cántico de alabanza para expresar su gratitud a Jehová y para recordarle la hazaña de su liberación de manos de Faraón. Este cántico que tenéis en el capítulo 15, versículo 1 a 18, es un salmo extraordinario, justo que fue compuesto justo después de esta liberación, ¿no? ¿Cuál? El cántico capítulo 15, no sé. Sí, no, pensé que estaban diciendo 115. Sí. Y puedes leerlo, que es un cántico realmente magnífico. Así, con Tito lindo que se cantaría así. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha hecho en el mar al caballo y al jinete, ha echado en el mar. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Y así sigue todo el salmo, que es hermoso. Así todos los pueblos, dice el versículo 15, todos los pueblos empezaron a temblar y se turbaron, y efectivamente es lo que ha pasado después más tarde. La gente se ha opuesto siempre al pueblo de Israel, pero temblando, ¿verdad? Tú los introducirás y los plantearás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. Recuérdense todo el estudio del Génesis y la tremenda promesa que hizo Dios al pueblo de Israel, que era, o a Abraham, que le daría la tierra. que le daría la tierra prometida y que se multiplicarían como la arena del mar, ¿no? Un poco más estrellas del cielo. Y naturalmente durante 400 años los judíos habían podido decir, bueno, ¿verdad? Y entonces es interesante, les digo eso porque, claro, fueron 400 años esclavizados y metidos en una tormenta tremenda. Y después
van a salir de ello y van a tener todo un montón de peripecias que veremos que cada uno de estas anécdotas, ¿no? Estas vivencias que van a tener con el maná, con agua de la roca y con después los 10 mandamientos. Todas estas vivencias nos enseñan la vida cristiana como es, y hay muchas cosas que vamos a aprender a través del estudio de este caminar por el desierto, ¿vale? Pero aquí vemos como Israel pues ha pasado una primera etapa y glorifica a Dios, ¿ok? Hasta el versículo 21. Y María le respondía, cantad a Jehová. María, obviamente no es la misma María del Nuevo Testamento, ¿vale? Si acaso, ¿no? Ahí también repetían los nombres. Sí, ya se llamaba así, ¿no? Porque en extremo se ha engrandecido, ha hecho en el mar al caballo y al jinete. Vuelve a empezar con los mismos versículos del comienzo del capítulo 15, ¿vale? El canto debía servir como memoria de la soberanía de Dios y de su derecho a gobernar sobre la creación. Es interesante de ver que desde el comienzo, de cuando hay eventos así muy importantes, son marcados por cánticos. Y están como que Dios dice, escriba un cántico y cántalo, y cada vez que os reunís, hagan una fiesta y cántalo, para recordar, ¿no? Como que Dios se preocupa de que nuestras mentes estén recordando las cosas, ¿no? No las cosas malas, obviamente, las victorias, ¿no? Y en lo que Él ha hecho ante todo. Él dio su vida por nosotros, y es bueno que lo recordemos continuamente, por eso ha instituido la celebración del domingo y la Santa Cena, ¿vale? Para que recordemos lo que Él ha hecho, que sea un signo visible o que sea un signo así de gozo al reunirnos. Siempre cada domingo venimos con este propósito, recordar que Dios ha dado su Hijo unigénito para nosotros y nos ha salvado, y todo aquel que en Él cree es salvo. Y eso es magnífico, poder recordar eso, ¿no? Y de reunirse. Los primeros cristianos siempre se reunían en ese sentido de recordatorio. Aquí en el caso vemos a través del ¿cómo se dice? Del pasaje del mar muerto, en este caso, pues vemos como hay una celebración al final. Naturalmente este pasaje del mar muerto puede ser asimilado a lo que llamamos el bautismo. ¿O muerto o rojo? El mar rojo. El muerto está muerto. Está mucho más arriba. Pero más para arriba. No, pero el mar rojo, efectivamente. Y naturalmente este pasaje a través de las aguas es una, ¿cómo se dice? Una simbología del bautismo. Porque antes no era pueblo, ahora es pueblo, ¿no? Antes no era nada, pero por obediencia cruzó, podemos decir que murió a su tiempo con Egipto y nació a su tiempo como Israel. A partir de ahí hay una especie de frontera marcada en la vida de los israelitas, y a través del bautismo también. Obviamente el bautismo no es porque te vas al mar y te bautiza que vas a, ¿cómo se dice? Vas a pasar por la misma experiencia. Es decir, estoy tratando de explicar que es una experiencia interna primero que tienen que hacer. Ahora la vas a marcar a través del bautismo, pues muy bien, y va a ser un testimonio de que tú has pasado por esta experiencia, ¿no? Hay que ver las dos cosas bajo un ángulo diferente. Pero bien, pasa lo mismo, ¿no? Uno entra en el agua, muere a sí mismo y nace una nueva vida. Uno entra, no era pueblo, ahora sois pueblo de Dios, ¿no? Y a través de esta experiencia, naturalmente, pues uno entiende lo que hizo Cristo por nosotros y nos hizo renacer para una vida nueva, igual que hizo el pueblo ahí. Eso no va a ser que el pueblo va a ser perfecto. Eso no va a demostrar que de repente el pueblo va a hacer una cosa totalmente diferente. Más bien es Dios que va a demostrar su constante apoyo, protección, renuevo hacia su pueblo. Pero el pueblo, al comienzo veréis, ya desde el capítulo 20, desde el versículo 22, se habla del agua amarga de Mará, ¿verdad? Y vemos como
los problemas van a empezar. Apenas termina el cántico de alabanza de Moisés, podemos leer. Apenas no está celebrando algo. ¿Ah? Apenas celebran algo que ya empieza, ¿no? Termina entonces este pasaje. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Jehová reinará eternamente y para siempre. Qué lindo este final de este pasaje. Les invito para la próxima vez a que lean realmente desde el versículo 22, ¿vale? Vamos a ver si avanzamos. Hasta el 20, ¿no? Pero vamos a ver si logramos llegar hasta los 10 mandamientos. Capítulo 1. Sí, 20 incluidos, ¿no? 20 incluidos. ¿Son los 6 los 10 mandamientos? Sí. Bueno, ¿Cuándo dice la primera comunión? Por lo menos algo bueno hay en el catolicismo que les ha enseñado. Me dio más palo a mí para aprender. No, a todos. A mí también me dio palo. ¿Pero qué te han dicho? ¿Cuáles vamos a No, a mí me dieron un papel, apréndase eso porque si no, no hace la comunión y no ¿Y se lo has aprendido? Yo me lo leí y mami atrás. No te lo sabéis todo, te faltan 3. Y yo ya voy. A ver, dime, primer mandamiento. Ah, no, ese no nos dio la doctrina en amará a Dios por sobre todas las cosas. Muy bien, el segundo. Amarás al prójimo, ¿no? No, no, Honrarás a padre y madre. no. Si me lo sé, pero no por número. No matarás, no robarás, no cometerás acto impuro. No, el segundo mandamiento, ¿cuál es? Honrar a tu padre y a tu madre. Que no es. Que guardará, que guardará. A ver, capítulo 20. No tendrás Entramos en la lo discusión. ajeno Capítulo 20. delante de mí. Entonces, Pero no chuleteaste. No, yo le estoy Versículo diciendo de 7. antes, sin Pero buscarlo. chuleteaste. 27. Después no tendrás ninguna pero primero dice, en capítulo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, que es lo mismo, ¿no? Jope, yo sí estaba buscando estos versículos. ¿Por qué? Porque este versículo en tu catecismo católico claro, porque Claro. es más corto. ha sido literalmente Cambiado. Claro, y por eso yo nunca había escuchado ese. Tan largo así no. ¿No? Hombre, lo había escuchado, pero no como un mandamiento. Yo lo había escuchado como cuando uno comienza el cristianismo que te dice que no tiene que creer en la Virgen, que no, en eso, ¿no? Pero no como un mandamiento. ¡Guau! Lo voy a escanear y pegar en el Facebook. Porque yo En mi ciudad, porque en mi ciudad donde yo vivo se celebra la Virgen Chiquinquirá. Y esta semana es la fiesta patronal allá, la patrona. ¿Ah? La bebedera, la rumba allá. Bueno, pues ya sabéis. Pues, esta Espero semana que ya lo dejaréis de ir a adorar a las vírgenes y los santos y las imágenes. Por fin. ¿Lo has entendido? No, llegaremos a esto y veremos un poquito toda esta historia y lo que significa. Obviamente significa mucho más que esto, pero sí, naturalmente, entre otras cosas, significa esto. Vamos desde el capítulo entonces 15, desde el 22. Pero entonces, ¿dónde se basan los católicos? ¿Qué es lo que ellos no leen ese? ¿O leen a partir de dónde? No, ellos se llegan aquí, para esa clase no esa fueron. clase hacen así. Y después esa clase no fueron. Saltamos el versículo. A ver, ellos usan. ¡Qué fuerte! Yo quiero Oye, participando. Esos libros, lo que Ellos vienen usan en una Éxodo, yo excusa, creo no, que ellos también. usan una excusa y ellos dicen que no adoran porque imágenes, ellos la veneran. que ellos veneran, haciendo como que eso es diferente, como que le están dando un lugar de privilegio pero que no lo están adorando. Porque la Es la madre excusa que ellos dan. Exactamente no. Pero creo que ahí en la católica dice santificar vuestras Eso fiestas. lo sabemos. En ese versículo creo que dice santificar vuestras fiestas. Yo de verdad me acuerdo, me dice la comunidad no me grado. Mi papá me grado. ¿Cuál? Yo no Este, conozco no tiene ni figura. Yo Sí, a mí me bautizaron por parece algo. un proverbio. no conozco muy bien
el catecismo católico. Pero sí sé que lo que se ve es pura adoración. Idolatría. Y aquí fuertísimo. Aquí es el segundo La mandamiento. caminata esa para venir caminando, voy a caminar yo. Dice, no sean las imágenes para inclinarte delante de ellas, ni del cielo, ni de la tierra, ni del... ¿Quién está en el cielo? Los santos, todo eso. Y no se puede hacer imágenes de eso. ¿Vale? No te hagas imágenes de ellos. Y especialmente para inclinarte. Cuando vete a una catedral católica, verás la gente que se inclina delante del santo no sé quién, delante del otro, hay una capilla, hay velas. Yo estuve viendo Entonces, vídeos. no me digas que eso es devoción. En el esto Facebook de es las mujeres que adoración. pasé y se caen, la gente, las mujeres están mal pegadas y se han caído. De la chiquita barrera a la parroquiana. No, pero en mi ciudad hay Vamos a terminar. muchísimo. Fanáticos. Jairo, ¿qué me cuentas? No lo has dicho ni mu. Ya te estoy escuchando. ¿Estás escuchando? Bueno, pues espero que seguiréis leyendo estos pasajes. La próxima vez vamos a avanzar un poco más y veremos estas... ¿Sí? Veremos estas historias. Entonces, intentan leer estas historias y decir qué significa para mí esta historia. No solamente que es una historia así que ocurrió. Las aguas amargas, a ver, el maná. ¿Conocéis esta historia del maná? Quizá oído hablar. Pues leerlo bien. Y tratan de ver las conexiones que hay entre estas historias y la historia del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Jesús dijo, yo soy el maná que cayó del cielo. Habrá que ver entonces. Y hasta los 10 mandamientos. ¿Por qué los 10 mandamientos? Antes no había mandamiento, entonces podía hacer la gente lo que quería. Qué fastidio, Dios de repente se inventó mandamientos. Obviamente los mandamientos existieron antes de ser pronunciados, ¿verdad? Porque es de todos los tiempos, no matarás es de todos los tiempos. Desde el momento que mató Caín a Abel, se sintió fuera de combate, estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Hubiera podido decir, sí, pero todavía Moisés no nos ha dado el mandamiento. Así que no está escrito. Bueno, ya veremos todo eso la próxima vez, entonces tratan de leer por lo menos este pasaje que les sea familiar, porque es importante para vosotros, para la comprensión de esos pasajes, ¿de acuerdo? ¿Hay preguntas? Recuérdense, esclavitud, y Dios va a mandar un Salvador a través de Moisés, que va a pelear, de repente va a liberar a su pueblo, entran en conflicto, no es tan fácil, no es tan así, gloria a Dios, todo va bien, hay dudas, hay momentos de incertidumbre, pero Dios ha dicho y sus promesas se realizan. Aprendemos a confiar a las miles de promesas que encontramos en la palabra de Dios. Apaga el bicho ahí. Bien, apaga. ¿Sabes?